Bien, el tema que nos toca, quisiera saber qué temas han visto y vieron la semana pasada. Generalidades de virus. ¿Y qué otro tema? Adenovirus. Vieron los ciclos de replicación y todo. Sí. Entonces entendemos que los virus son también microorganismos. Tal vez todo. Y lo peor que mis camaradas son, mire, y les pregunto, ¿son microorganismos los virus, sí o no? No. ¿Quién les dijo eso? ¿Quién dice? ¿Quién dice que no son seres vivos? Lo que pasa es que el concepto que tenemos de virus es el concepto que si hay una célula está vivo, ¿sí? Pero hoy el concepto de vida ha cambiado o lo aceptamos a las buenas o va a ser a las malas, ¿verdad? Entonces los virus son organismos vivos acelulares, ¿sí? Organismos vivos acelulares, ¿de acuerdo? Ahora, si en alguna clase les dijeron que no son seres vivos, pues entonces y les preguntan en el examen de esa clase, contesten eso, ¿verdad? Pero ustedes tienen que llevar su conocimiento adecuado. Entonces los virus son organismos vivos acelulares, ¿sí? Y por lo tanto, ¿cuál es la única diferencia? Que no tienen su maquinaria de celular, de organelos, etcétera, ¿verdad? Para su replicación y supervivencia. Pero probablemente eso sea parte de su desarrollo evolutivo y han progresado a no tener esa necesidad, ya que se aprovechan de la célula huésped, ¿sí? Y de la célula huésped obtienen todo lo que necesita, ¿de acuerdo? Entonces una célula huésped necesita oxígeno, ¿sí? ¿Un virus necesita oxígeno? No. En la evolución pues se ha despojado de todo aquello que lo puede matar a uno si no lo tiene, ¿sí? Y entonces esos son los virus. Entonces dentro de ese grupo de virus ya vieron los adenovirus, tal cual como me dicen sus compañeros, vieron los parvovirus y otros más, creo yo, no sé, no recuerdo cuál otro me dijeron. Entonces hoy vamos a ver otro grupo de virus que son los herpesvirus humanos, ¿sí? Son otro grupo muy importante de virus que también son seres vivos acelulares y que afectan de forma muy importante a todos los seres humanos. Allí en la fotografía tengo un virus que es muy importante, que es un virus con el cual trabajamos en el laboratorio, que es el virus Epstein-Barr, ¿sí? Y es un virus que está relacionado con enfermedades una enfermedad llamada mononucleosis infecciosa, ya que es una enfermedad tipo resfriado que normalmente nos da entre la niñez y la adolescencia, ¿sí? Pero que igual ese virus se queda con nosotros de por vida, ¿sí? Después de que pasa esa primera infección, que puede pasar incluso como un resfriado, ¿sí? Levanten la mano quienes no tienen el virus Epstein-Barr en su organismo. ¿Quiénes lo tienen entonces? ¿Usted lo tiene? ¿Por qué dice que lo tiene? ¿Por qué lo tenés? Porque todos lo tenemos. Sí, ¿verdad? Tal vez no todos, pero la gran mayoría a la edad de ustedes podrían tener una prevalencia de casi el 100%, ¿sí? Y normalmente nunca nos dimos cuenta que nos infectamos, a no ser que nos dé un cuadro de mononucleosis infecciosa bastante fuerte, que ese sí nos hace consultar, pero con los brillantes colegas que tenemos a veces en atención primaria, se van con antibiótico, antihistamínico, descongestionante, y ahí van a pasar los 10 días de la mononucleosis infecciosa en su casa, sin que sea diagnosticado como tal, ¿verdad? Faringoamigdalitis le ponen. Entonces se recuperan de eso y el virus queda latente, pero por algunas razones, en algunas personas, aunque muchos estén infectados con el virus Epstein-Barr, en algunas personas, por condiciones medioambientales, condiciones genéticas del huésped, ¿sí?, puede terminar desarrollando cáncer relacionada con el virus, un cáncer de linfocitos B, ¿de acuerdo?
Entonces, por eso les puse esa una diapositiva para que vean que las infecciones por herpes virus van desde un espectro clínico o casi subclínico, ¿sí?, que cursa con una infección aguda, nos recuperamos, muchas veces no nos damos cuenta, en la mayoría de veces que estuvimos infectados, pero a futuro puede haber alguna repercusión un tanto más grave en nuestro organismo, ¿sí? Y esa es la importancia de estos virus. ¿Qué son los herpes virus? Bueno, son virus DNA, como ya les mencioné. A la edad de ustedes la mayoría puede estar infectada, son virus muy ubicuos, ¿sí? Está extendido por todo el globo, todos los países son en mayor o menor medida afectados. De este virus hay genotipos y dentro de los genotipos hay variantes. Algunas variantes y los genotipos relacionados pues están más implicados en enfermedades benignas y otras más implicadas en enfermedades que pueden cursar con cáncer, como linfomas, por ejemplo. En el caso de El Salvador, pues el laboratorio ha estado estudiando este virus y ha determinado que actualmente los genotipos que circulan del virus, y es el único estudio que existe del virus en El Salvador, los genotipos que están circulando es el genotipo 1 y 2, ¿sí? Es lo que el laboratorio ha determinado de acuerdo a los estudios que se han hecho sobre el virus, y en algunos países circula o un genotipo o el otro. En nuestro país, en el caso es que circulan los dos genotipos de tipo 1 y 2, por ejemplo, y así cada uno de los herpes virus tiene un comportamiento diferente en cada país, ¿sí? A veces relacionado con estaciones, a veces no, y están relacionados con un gran espectro de enfermedades, causan diversas enfermedades. Ya hablamos desde algo que puede cursar como un resfriado, una enfermedad dermatológica, ¿sí?, hasta trastornos como cáncer, defectos congénitos. Es un gran espectro de enfermedades. Estas enfermedades son, a veces la enfermedad primaria es, y cuando estos virus se reactivan porque quedan latentes con nosotros de por vida, la enfermedad secundaria es similar. Como pueden observar ustedes, si encontrar el puntero sería bueno. Aquí. Vean, esta es una enfermedad primaria por herpes virus tipo 1, y años después de que quede latente el virus, la misma persona puede cursar otra vez con herpes labial por el mismo herpes virus tipo 1, herpes virus humano tipo 1. Pero no todos los virus cumplen con esa premisa. Algunos herpes virus en esa diversidad de enfermedades, como por ejemplo el virus de la varicela zóster, en la infección primaria generan un cuadro clínico, como por ejemplo el que ven del niño acá, que tiene, ¿qué enfermedad tiene? Varicela, es una varicela típica, miren, sin complicaciones, allí hasta riéndose está el niño ahí, ¿ya? Riéndose está ahí, que le están echando con el ciprejo, no sé qué le echan ahí, calamina, no sé qué más, se está riendo, y el niño pues lógicamente, ¿a quiénes les ha dado varicela de ustedes? Se recuperaron, ¿verdad? ¿Quiénes están vacunados? Varios, algunos, ¿verdad? Pero los que se recuperaron, a todos los que les ha dado varicela, ¿el virus desapareció? No desaparece, ¿verdad? El virus queda latente. Y en la infección secundaria, a diferencia de, por ejemplo, el herpes simple humano tipo 1, el virus de varicela zóster, en la reactivación, la enfermedad no va a ser igual, ¿sí? Vean acá que esta es la enfermedad del niño, la varicela, y esta enfermedad que es causada por el mismo virus de la varicela zóster, vea que la lesión tiene un espectro clínico diferente. Afecta un dermátomo, es decir, una zona de inervación de donde se reactiva el virus, y afecta toda la ramificación de esa raíz nerviosa, ¿sí? Es sumamente doloroso y es más complicado que la varicela zóster, ¿sí? Y de acuerdo a algunas condiciones de los pacientes puede llegar incluso a causar trastornos neurológicos o ser fatal,
¿Ya? Entonces, el espectro clínico o esa diversidad de enfermedades igual cambia de la primera infección a la enfermedad que se presenta por la reactivación. ¿Sí? El virus Epstein-Barr, en la primera infección, ¿qué causa? Esa es pregunta de examen. ¿Cuál es la enfermedad que causa? Como duro digan, no tengan miedo. Mononucleosis infecciosa, dice su compañero, pero en la reactivación, en su latencia, ¿qué puede llegar a causar? Cáncer de linfocitos B, dice su compañera. Entonces, así varía, así es de diversos los espectros clínicos de los herpes virus. ¿Y qué garantiza esa supervivencia del virus? Es la latencia, ¿sí? Es la latencia. Después de que ese virus está latente, puede reactivarse por diversas razones, por razones físicas, alguien que padeció de herpes labial, por un trauma, por una quemada, se comió unos chiles jalapeño y se quemó el labio, puede ser que a los días le aparezca lesiones tipo herpes, desde herpes humano tipo 1, ¿sí? O puede ser que por estar de afligido y que hoy tenía corte, el miércoles parcial y el viernes tienen psicología, no les quería recordar, ¿verdad? Por estar con ese estrés, pues igual le sale herpes, ¿verdad? Igual le sale herpes labial. Entonces, ¿qué les quiero decir esto? Que los factores que desencadenan esa reactivación también son variados, que van desde físicos, químicos, psicológicos, ¿sí? El duelo, etcétera, inmunológicos, inmunosupresión, etcétera, pueden provocar que estos virus se reactiven. Y si se reactivan, pues van a causar también las enfermedades de reactivación. A veces esas reactivaciones no son tan grandes, no son suficientes para que causen un cuadro clínico, pero sí son suficientes para que la persona pueda transmitir el virus. Existe otro virus que se llama virus herpes simple tipo 2 o herpes humano tipo 2, que causa herpes genital, ¿sí? A veces, no necesariamente vamos a ver lesiones, pero a veces tanto el hombre como la mujer, a pesar de que no tenga lesiones, puede estar en ese proceso de replicación viral, aunque no sea tan alta por reactivación, pero puede sí ser suficiente cantidad como para transmitirlo, ¿sí? Es decir, que podemos ver todo sano, pero esa persona, ese señor o esa señora puede transmitir el herpes, ¿verdad? O sea que la reactivación puede ser subclínica. Si ustedes se fijan, desde que empezamos hemos estado hablando de distintos cuadros. Estamos hablando de los herpes virus, pero hemos estado hablando de cáncer de linfocito B, de herpes labial, de herpes zóster, ¿sí? Ven que vamos hablando de un espectro de enfermedades realmente bastante grandes. Y ese espectro de enfermedades depende de que estos virus exhiben un variado tropismo tisular, ¿sí? Cada herpes que veamos es muy selectivo de los receptores que va a utilizar para infectar su célula huésped, y eso le define también el tipo de célula huésped, el tipo de cuadro clínico que va a provocar, ¿sí? Como les dije al principio, son virus ubicuos, ¿sí? Se transmiten fácilmente, sobre todo durante la niñez y adolescencia, preadolescencia. Se transmiten tan fácil por la saliva, ¿verdad? Secreciones genitales, etcétera, que son las formas de transmisión más frecuentes, aunque algunos virus como citomegalovirus pueden transmitirse también por trasplante de órganos. ¿Por qué pueden transmitirse por trasplante de órganos? Que si dilucidamos eso, es como que hayan entendido la diapositiva y ya ni siquiera la necesitan estudiar. ¿Alguien quiere decirme por qué? ¿Cuánto tengo, Lick Merino? 2. Ok, gracias. Lo siento, chicos, que les había prometido que en 45 minutos salía. ¿Quién me puede decir por qué por trasplante de órganos se podría transmitir el virus? Ajá. Sí, pero ese órgano, ¿qué tendría que llevar? El virus, ¿verdad?
pero la persona que donó el órgano estaba aparentemente sana, ¿sí? Se le hicieron pruebas serológicas y no mostró que tuviera una infección activa, pero muy probablemente en el caso de un trasplante renal, por ejemplo, que en este caso es puede ser un citomegalovirus, el que esté en ese riñón, ¿sí? Puede ser un citomegalovirus. ¿Qué es lo que pasa a las personas que son trasplantadas? Se inmunosuprimen para reducir la posibilidad de que rechace el trasplante, ¿sí? Un trasplante de hígado, un trasplante de riñón, etcétera, pues se inmunosuprime. Y si a eso le llevamos un órgano cargado con citomegalovirus y el paciente está inmunosuprimido, ese virus se va a reactivar, ¿sí? Se va a reactivar. Y entonces va a provocar la pérdida del trasplante. Entonces no solo se transmite a través del trasplante de órganos, sino que además está muy implicado en la pérdida de los trasplantes. Y es una de las cosas a las cuales los trasplantólogos, los cirujanos especialistas en trasplantes, es una de las cosas a las cuales le tienen un gran temor es al citomegalovirus, ¿sí? Porque es una causa frecuente de pérdida de trasplante. ¿De acuerdo? Entonces, los herpesvirus se clasifican de acuerdo a la homología y a cómo está organizado su DNA, de acuerdo también al rango de célula huésped. Ya vimos que de acuerdo a ese tropismo pues se definen su cuadro clínico y a otras diversas propiedades biológicas. Realmente los herpesvirus como tal son un gran grupo de virus, son 3 familias, 3 subfamilias, 17 géneros, y hoy a 2023, el último dato de 2023, ya son más de 100 especies relacionadas. Ya no lo revisé para el día de hoy, pero ya debe de haber salido ahí un par de especies, ¿sí? La familia y tiene 3 familias, la Aloherpesviridae, que es herpesvirus de peces y ranas, la Malacoherpesviridae, que está relacionado con virus bivalvos, es decir, virus de, ¿cómo se llaman? Eso que se comen en cóctel, hombre. Conchas, ostras, todos los bivalvos. Esos son los bivalvos, ¿verdad? Sí. Esos son Babilia. Todos los bivalvos, todo lo que se comen ahí en conchas y toda esa vaina, pueden llevar herpesvirus, pero no nos infectan, ¿sí? Llevan otras que sí nos pueden matar, otras enfermedades. Y la familia Herpesviridae, que son virus ya que afectan a mamíferos, aves y reptiles. Ahí hay 3 subfamilias en esa familia que son muy importantes para el humano: la alfa herpesvirinae, la beta herpesvirinae y la gamma herpesvirinae. De esas 3 subfamilias hay distintos herpesvirus que nos afectan directamente. ¿Sí? Van a encontrar en algunos libros que son 8 herpesvirus, pero si ustedes cuentan, allí hay 9, ¿verdad? Allí hay 9 herpesvirus. Aquí quiero que esta es pregunta de examen. ¿Cómo se la voy a plantear? No lo sé. Pero, no, pues no les voy a preguntar, escriban lo que está en la diapo. Pero se las puedo plantear, les puedo poner las siglas y ustedes ponen el nombre o algo. Vean que aquí no es que se complica cómo se van a nombrar los virus, pero aquí están en orden. En algunos libros van a encontrar que son 8 herpesvirus, la realidad es que son 9. Tenemos al herpesvirus humano 1, o es válido HSV1, ¿sí? De herpes simple virus, ¿ya? Humano, y también virus del herpes simple 1, ¿ya? Esos 3 nombres son correctos, ¿de acuerdo? Pero si yo les pidiera el nombre que de manera legal o de acuerdo a lo que les han enseñado de nomenclatura, pues el nombre correcto es herpes virus humano 1, ¿sí? Con esta sigla. Entonces el herpes simple 1 es el herpes simple labial, ¿verdad? Que vimos al principio en una fotografía. El herpes virus humano 2
es el virus herpes simple 2, que es el virus del herpes genital, pero ya verán el otro ciclo que se traslapan. A veces el herpes simple tipo 1 del herpes labial afecta genitales y el tipo 2 genital puede afectar la cara, mucosa oral, labial, etc. ¿De acuerdo? Eso lo van a ver el otro ciclo. El herpes virus humano 3, aquí hay un error, miren. Lo vamos a corregir. Eso es por andar copiando de un solo. No, me pregunta su compañera si estos van subrayados. La respuesta rotunda es que no. ¿Sí? La respuesta es que no. Ya lo cambié para que no vayan a decir, no, si el doctor así lo había escrito ahí. Bien, así está correcto. Miren, los errores se corrigen en el momento. Si se puede, pues si no se corrigen después. Bien, el herpes virus humano 3 o virus de varicela zoster, es válido los dos nombres, ¿sí? El herpes virus humano 4, que es el virus Epstein-Barr, del que ya estuvimos hablando. El herpes virus humano 5 o el citomegalovirus, ya lo estuvimos hablando, ¿sí? El herpes virus humano 6, y aquí es donde les va a salir un noveno, el 6A, y el herpes virus humano 6B, que realmente pertenecen o forman parte de un mismo grupo, pero tienen suficiente diferencia como para que ser dos virus distintos. El herpes virus humano 6A y 6B. El herpes virus humano 7 y el herpes virus humano 8 o herpes virus del sarcoma de Kaposi. En algunos libros van a encontrar como herpes virus humano relacionado con el sarcoma de Kaposi, ¿sí? Relacionado, y no así como el sarcoma de Kaposi. ¿Queda claro esto, chicos? ¿Sí? Ok. Entonces, son virus que son bastante grandes, andan ahí por los 200 nanómetros, un poco más, 150, el tamaño es variable entre ellos, ¿sí? Igual su genoma es bastante grande. Imagínense, hay virus con un genoma de 6.000 pares de base. El SARS-CoV-2, por ejemplo, tiene 29.000 pares de base y un poquito más. Y estos tienen entre ellos entre 125.000, depende del virus que estemos hablando, hasta 290.000 pares de base, ¿sí? O KBP, ¿sí? Entonces el genoma es bastante grande, pero aún dentro de los herpes virus ese genoma varía en tamaño y por lo tanto también varían algunas características de cada uno de los virus. Este DNA pues está protegido por una cápside, ya que tiene alrededor de 162 capsómeros, y una característica muy importante de estos virus es que una característica importante de estos virus que entre la cápside, que es esta, y son virus envueltos, por cierto, que es esta la envoltura, entre la cápside se encuentra un componente amorfo, un componente proteico amorfo, que es el tegumento, ¿sí? Que es el tegumento. Luego, más externamente está la envoltura, ¿sí? Que esa la obtiene de la membrana nuclear o de la membrana de la célula huésped o de la membrana de algunos organelos intracelulares, y lógicamente la mayoría de virus que obtienen su membrana o del núcleo o de algunos organelos como aparato de Golgi, retículo endoplámico o incluso de la membrana celular, normalmente estos virus, al obtener esa membrana y al haber alta replicación de la célula, terminan lisando esa célula, ¿sí? Es decir, que estos virus van a destruir esas células y por lo tanto van a destruir el tejido, ¿sí? Y así las lesiones que vemos, por ejemplo, en la lesión del herpes simple, así son las lesiones que puedan provocar estos virus en otros tejidos, ¿sí?
porque muchas veces terminan dañando directamente los tejidos, aunque no solo ese daño directo viral es la base fisiopatogénica de las enfermedades que causan. Hay otros factores implicados, como factores inmunológicos, respuesta inflamatoria, etc. Entonces vean que aquí en esta figura pues está adecuadamente esquematizado la nucleocápside con el genoma, el tegumento, la envoltura, ¿sí? Y en esa envoltura hay unas estructuras muy importantes que son unas espículas constituidas por proteínas y azúcares que son llamados glicoproteínas, ¿sí? ¿Para qué creen que sirven eso? Para adherencia, dice su compañero. ¿Adherencia qué? ¿Ah? No, pero no, adherencia, con adherencia me quedo. ¿Con adherencia a qué? A la célula huésped. Correcto, entonces estos virus van a tener en esa envoltura una serie de glicoproteínas que van a estar relacionados directamente con la unión y la fusión a la célula huésped, porque esos dos procesos de unión y fusión son la concatenación de eventos que se suceden para que el virus llegue, se une, se fusiona y penetra la célula huésped, es decir, y la infecta. ¿De acuerdo? Entonces esas glicoproteínas son muy importantes. Aquí vean, aquí tenemos a mayor detalle la estructura, ya estuvimos hablando de esto. Vamos a limitarnos a ver estas espículas, ¿sí? Vea que acá la envoltura hay al menos 12 especies de glicoproteína y a cada una de esas glicoproteínas va a ir precedida de la letra G. ¿Qué creen que significa la letra G? ¿Ah? Glicoproteína. Entonces cuando vean GC, GD, GB, GB, es glicoproteína C, glicoproteína B, glicoproteína D. Además, tiene más de 15 proteínas virales, ¿sí? Y asociada a esas proteínas virales, sobre todo en la parte del tegumento y en la parte de nucleogases, también pueden ir unos pequeños RNA que son importantes al momento de la replicación viral, ¿sí? Entonces todos esos componentes son importantes para que el virus pueda infectar una célula huésped, pero que además pueda replicar. Vean acá, este es el virus de varicela zoster, sí, no me acuerdo, tal vez les estoy mintiendo, pero de todos modos, vean el tamaño acá. Es que parece varicela zoster, pero es que el del herpes simple se parece un poco también. Vean aquí el tamaño, traigo esta foto para que vean el tamaño, 100 nanómetros, lo que significa, ¿cuánto mediría este virus entonces? Miren, 200 por aquí, casi 300 nanómetros, miren, es un virus bastante grande, súper grande, ¿sí? Ya es uno de los virus más grandes de los que afectan al humano, es uno de los virus más grandes que afectan al humano. Es varicela zoster. Y este es otra microfotografía electrónica. Este es el virus herpes humano 6, miren. Aquí está una partícula viral que va gemando, miren, y está adquiriendo la envoltura de su célula huésped. Y aquí tenemos este montón de partículas virales, y aquí está a mayor aumento. Vean que tenemos el DNA, la cápside, que es esto blanco, el tegumento o sustancia amorfa, que es todo esto, la envoltura, y estas pequeñas espículas que se ven acá son las glicoproteínas, ¿verdad? Glicoproteínas. Entonces vean que la estructura es similar entre los herpevirus. Veíamos arriba el de varicela zoster, veíamos en la carátula de la presentación el virus Epstein-Barr, y aquí estamos viendo el herpesvirus 6, herpesvirus humano 6. En el genoma hay algunos elementos importantes a tomar en cuenta.
Todos los herpesvirus pues comparten genes homólogos, pero además tienen genes conservados, tienen grupo de genes conservados. Algunas proteínas que son codificadas en esas regiones conservadas son propias de cada herpes virus. Ya. Los tamaños de ese genoma, pues ya habíamos dicho que era variado, ¿sí? Igual que el tamaño del virus es variable, así el tamaño del genoma, dependiendo del virus, es variable. Por ejemplo, el tamaño del virus de la varicela zoster es de 125.000 pares de base, y el tamaño del citomegalovirus, del genoma de citomegalovirus, es de 230.000 pares de base. Entonces, incluso el tamaño del genoma es variable, y esa diferencia del genoma, no solo por el tamaño, se traduce en el rango de huéspedes, otros factores de patogenia, ¿sí? Y algunas características diferenciales en el proceso de infección celular. ¿De acuerdo? Igual varía la composición en ese genoma, la relación guanina-citosina en los diferentes herpesvirus. Acá les traigo un ejemplo del genoma viral. Este es el genoma de citomegalovirus. Normalmente el genoma va a tener estas regiones. No todos los herpesvirus van a tener todas las regiones, algunos tienen una adicional o no tienen una que tiene CMV, pero en general la estructura es similar. Hay unas regiones terminales largas, ¿ya? Aguas abajo van a haber unas regiones terminales cortas, ¿sí? Van a haber unas regiones intermedias largas, unas regiones intermedias cortas y unas unidades ya que codifican para proteínas largas y otras unidades que codifican para proteínas llamadas unidades cortas. Y básicamente este es la estructura general, podríamos decirlo, del genoma de un herpesvirus, ¿sí? Acá en la expresión génica vamos a poder dividir tres grandes grupos ya de productos de esa expresión génica de este genoma viral. Vamos a tener los genes alfa, los genes beta y los genes gamma. Los genes alfa van a producir o van a codificar para un grupo, y esta es pregunta de examen también, ¿sí? Esta es pregunta de examen. Los genes alfa van a codificar para proteínas muy tempranas, ¿sí? Muy tempranas. Esas proteínas son indispensables para que el virus pueda echar a andar el proceso de replicación, ¿sí? El proceso de replicación, no necesariamente la replicación de su genoma, sino que estas proteínas son importantes para que el virus tome posesión de la maquinaria celular, ¿sí? Si no lo hace, no podría realmente replicarse. Entonces esas proteínas alfa son proteínas muy tempranas o inmediatamente tempranas y tienen una función reguladora de la expresión génica. Entonces, si no se expresan esas proteínas o se expresan de manera deficiente, no va a haber replicación viral. Si se da este proceso, se generan las proteínas adecuadas, estas enzimas, se va a poder expresar las proteínas tempranas, ¿sí? Y estas proteínas tempranas tienen función enzimática, de hecho son las que replican propiamente dicho el DNA viral, porque ahí están las polimerasas, ¿sí? Ahí están las polimerasas y las transcriptasas. Una vez se dan estas proteínas muy tempranas, entonces se comienzan a expresar, a producir ARN mensajeros para que se produzcan las proteínas estructurales del virus, y a esas proteínas les vamos a llamar proteínas tardías. Entonces, proteínas muy tempranas necesarias para el control de la expresión génica. Proteínas tempranas, ¿sí?, son las necesarias para la replicación. Y las proteínas tardías, y lógicamente si las proteínas tempranas son necesarias para replicación, quiere decir que son las que se encargan de replicar el genoma viral, ¿sí?, el DNA del virus, ¿de acuerdo? Y una vez está el DNA del virus, entonces se comienzan a producir las proteínas tardías, que son las proteínas estructurales. Entonces ahí ya tenemos todo para formar una nueva partícula viral, ¿de acuerdo? Pregunta de examen. Casi hay una pregunta por diapo, pero...
El virus entra casi, vamos a decirlo de esta forma, todos los herpesvirus entran a la célula huésped por el mismo modelo de infección, ¿sí? Por el mismo modelo. Siempre va a haber unión, fusión y entrada del virus, ¿sí? Bajo ese esquema va a ser similar para todos los virus, herpes, ¿sí? Ocupan el mismo mecanismo. Sin embargo, no ocupan los mismos receptores en células huésped. ¿Y cómo lo hacen? Porque distintos herpesvirus, por esas diferencias en el genoma, expresan distintas glicoproteínas, ¿sí? Y no solo eso, a veces, aunque expresan las mismas glicoproteínas, presentan un patrón diferente de arreglo o rearreglo de esas proteínas, ¿sí? O de cambios conformacionales, y eso le permite a los distintos herpesvirus infectar distintos tipos de células. Así, el herpes simple infecta células epiteliales y hace latencia en tejido neuronal. Así, el citomegalovirus prefiere órganos endocrinos, prefiere riñones, etcétera, ¿sí? Así tenemos el virus Epstein-Barr, que prefiere tejido linfoide, prefiere linfocitos B. Así tenemos el herpesvirus 7, el 6, que pueden infectar linfocitos T, etcétera. Así distintos herpesvirus infectan distintas células, y depende de esas glicoproteínas y además de cómo esas glicoproteínas se modifican ya por las señales, y esos cambios conformacionales también nos permiten que infecten distintos tipos de células. Por ejemplo, tenemos algunas glicoproteínas que son indispensables en todos los herpesvirus. Sin esas glicoproteínas, pues no, ese virus sería un virus abortivo, que un virus que no podría infectar una célula, es un virus que está destinado a ser eliminado porque nunca va a poder infectar su célula. Y esas glicoproteínas que son básicas porque tienen que estar es la glicoproteína H, la glicoproteína L y la proteína de fusión GB, que se conservan en todos los herpesvirus, ¿sí? Y se conservan y participan en ese proceso de invasión a la célula huésped. Pero, por ejemplo, el virus herpes simple tipo 1 ocupa la glicoproteína D para infectar su célula huésped. El virus Epstein-Barr ocupa la glicoproteína 42 o GP42 para infectar la proteína huésped. Algunos virus no ocupan una sola proteína para unirse al receptor en su célula huésped. Ocupan trímeros o incluso pentámeros. En el caso del citomegalovirus, por ejemplo, dependiendo de si utiliza un trímero o un pentámero, así va a poder infectar una u otra célula, ¿sí? Que es lo que les estaba explicando, ¿sí? Por ejemplo, el trímero CMV o citomegalovirus tiene el trímero de glicoproteína GH, GL y GO, ¿ya? Vean que la GH y GL es común para todos los herpesvirus, pero que además citomegalovirus le agrega una tercera glicoproteína GO, y eso cambia la conformación de GH y GL, y por lo tanto esa glicoproteína se une a un receptor diferente a la que se va a unir el herpes simple tipo 1, por ejemplo. También el citomegalovirus puede hacer uso de un pentámero GH, GL, UL128, UL130 y UL131A, ¿sí? Y eso le va a permitir al citomegalovirus ya no unirse al receptor al cual se une el trímero, sino a otro tipo de receptor. Entonces vean que la combinación y cambios conformacionales de esta glicoproteína definen el receptor al cual se van a poder unir los distintos herpesvirus. Y de acuerdo a la célula que infecten, así va a ser la infección y la enfermedad, ¿verdad? La enfermedad. ¿Qué más les iba a decir acá? Bueno, lo de GH, GL, ya saben qué significa la G, ¿verdad? Y la U viene de
Acuérdense lo que les dije acá, ¿verdad? Unidad larga, unidad corta. Entonces, cuando hablamos de U128, UL128, por ejemplo, UL128 significa que esa proteína es codificada por un gen que se encuentra en la unidad larga, ¿verdad? Y a ese gen se le dio el nombre de unidad UL128, ¿de acuerdo? Es porque el gen se encuentra en esta región del genoma, en la unidad larga, ¿sí? Entonces de ahí viene el nombre UL128, entonces GHGL, UL128, etcétera, ¿verdad? Entonces vean que es muy importante porque ustedes pueden decir, ¿para qué me voy a aprender eso? Y eso es justo lo que les voy a preguntar. Porque es muy importante, ¿sí? Es muy importante. Cada día, hoy traigo solo lo del herpes virus 6 porque el otro ciclo va a haber clase de cada, creo que si no de todos, de varios de los herpes virus. ¿De cuáles hay clases, William? 1 y 2. 1 y 2, ¿verdad? Varicela zoster. ¿Van en una clase, va? ¿O van dos? En una sola clase. Una sola clase. Sí. ¿Epstein-Barr? Epstein-Barr. Citomegalovirus. Sí, citomegalovirus y... ¿Solo eso? Solo eso. Probablemente no vamos a ver el otro ciclo, todas las infecciones por herpes virus, pero cada día se va conociendo más. La discusión de virus 8. Además, no sé si va a haber un taller de virus y cáncer. Probablemente ahí vamos a ver los herpes virus que no veamos aquí, veamos ahí algunos, pero cada día se va sabiendo más de los herpes virus, no solo de los que creemos ya conocer, sino también de algunos que todavía sí estamos conscientes que se va conociendo, como es el virus Epstein-Barr, ¿sí? Y el herpes virus humano 6A y el 6B, de manera particular el 6B, se va descubriendo que está relacionado ya con múltiples enfermedades, desde autoinmunes hasta cáncer, ¿sí? Entonces va adquiriendo más importancia y entonces se vuelve importante ir conociendo otros mecanismos por los cuales se puedan estudiar, pero además que se puedan prevenir o combatir las infecciones virales, ¿sí? De estos virus. Y esos mecanismos están relacionados directamente con las glicoproteínas que utilizan los virus, ¿sí? ¿De acuerdo, chicos? Ese tropismo celular, por lo tanto, es variado. Entonces, por ejemplo, el virus herpes simple crece en células epiteliales, fibroblastos humanos, monos, conejos, etc. El virus de varicela zoster crece mejor en células epiteliales y fibroblastos, miren. Citomegalovirus solo crece en fibroblastos humanos. El virus Epstein-Barr puede ser cultivado solo en linfocitos B, en líneas celulares inmortales de linfocitos B. El herpes virus 6 y 7 crece in vitro en linfocitos T con el receptor CD4. Entonces ustedes se fijan, las mismas glicoproteínas, pero esas glicoproteínas adicionales y la combinación y los cambios conformacionales que tienen cada virus en particular hace que tengan un tropismo diferente, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una partícula viral antes de la fusión, cuando ya se ha unido a la célula, al receptor de su célula huésped, y luego cuando se da el proceso de fusión, ¿sí? Vean que en este paso hay particularidades, porque aquí depende del propio virus, ¿sí? De esa glicoproteína, de la combinación de esa glicoproteína y de los cambios conformacionales que se puedan dar. Pero después vean que estos tres virus, el herpes simple 1 y 2, el Epstein-Barr que infecta células epiteliales o el mismo Epstein-Barr que infecta linfocitos B, lo hace a través de receptores diferentes, utilizando receptores diferentes, ¿sí? Pero vea que participan las mismas glicoproteínas más algunas adicionales. Vamos a ver. Aquí tenemos el virus herpes simple tipo 1. ¿Qué significa la GD?
Ya, entonces tenemos que aquí tenemos al herpes simple tipo 1 que tiene la glicoproteína D. ¿Qué dijimos que todos los herpes virus tienen en común? La glicoproteína GH y GL, ¿verdad? Entonces vean, aquí está el dímero, la glicoproteína GH y GL. Y tenemos la glicoproteína B, miren, ¿cuáles son las glicoproteínas que van a tener todos los herpes virus? GH, GL y GB. ¿De acuerdo? Pregunta de examen. Ya, pregunta de examen. Si el que no la ponga ya demasiado. Entonces, síganme acá por favor. Entonces tenemos GD, que es particular del virus herpes simple tipo 1 y 2. Tenemos GH y GL, que es un dímero, y GB. Estos son comunes para todos los herpes virus. Bien, vean aquí lo que pasa cuando GD se une al receptor tipo neptina de una célula epitelial. En cuanto GD se une al receptor neptina de esa célula epitelial, provoca un cambio conformacional de GH-GL, y a su vez ese cambio conformacional de GH-GL provoca un cambio conformacional de GB a un estado de fusión. Vea que aquí GB no está fusionado con la célula, con la membrana de la célula huésped, pero aquí por este cambio conformacional, vea, ya llega a la superficie de la célula huésped. Entonces tenemos la unión entre GD y el receptor neptina tipo 1, y tenemos la fusión entre GB y la membrana de la célula huésped. Entonces todos los virus van a pasar por este proceso de unión y de fusión. Una vez se ha dado este proceso de fusión, la membrana o la envoltura viral se integra a la envoltura de la célula huésped a través de las distintas moléculas de GB presentes en el virus. Y aquí está la membrana ya fusionada, donde se forma un poro y va a ser inyectado ya el virus, ¿sí?, al interior de esa célula huésped. Vean que esta parte va a ser común para todos. Aquí tenemos el virus Epstein-Barr en una célula epitelial. Ya voy a hacer un receso, chicos, no aguanto la garganta. Aquí tenemos una célula epitelial que va a infectar el virus Epstein-Barr. Vean que tenemos GH y GL, que en este caso Epstein-Barr va a ocupar esas dos glicoproteínas como ligando, y va a unirse y aquí tenemos GB siempre, ¿verdad? Miren, aquí está siempre GB en estado de prefusión, ¿verdad? No ha habido cambio, pero cuando GH y GL se une al receptor tipo efrina 2, miren, en la superficie de esa célula epitelial, provoca el cambio conformacional del GB en prefusión al estado de fusión, y luego hace que se una o se fusione la membrana viral con la membrana de célula huésped, y da como resultado la formación de ese poro por donde se va a inyectar la partícula viral. ¿De acuerdo? Igual tenemos el virus Epstein-Barr. Vean que aquí habla de una célula epitelial. Cuando nos infectamos por el virus Epstein-Barr, nos infectamos por saliva y todo, pero sobre todo por un mecanismo que a todos les causa gracia cuando se da la clase, que por eso se le llama enfermedad del beso, ¿sí? Porque normalmente el Epstein-Barr sí se adquiere durante la niñez, pero su mayor apogeo de infección es allí entre los 12 y 16 años, ¿verdad? 17 años. Y se le llama enfermedad de beso porque se dan contactos íntimos boca a boca, ¿sí? Y normalmente, mamá, ya tengo novio, ya tengo novia, y a los 15 días con mononucleosis infecciosa, ¿verdad? Entonces el virus Epstein-Barr que le pasó a su amiga o su amigo, ese virus Epstein-Barr lo primero que llegó a infectar no son los linfocitos B, son las células epiteliales de la faringe, ¿sí? Y para infectar las células epiteliales es que ocupa este mecanismo. Pero el virus Epstein-Barr
en ese ciclo de infección, después de infectar las células epiteliales y se replica y sale de ellas, va a infectar linfocitos B. Y ya no lo hace a través de los mismos ligandos receptores. Vean acá, el virus Epstein-Barr tiene además una glicoproteína que es la glicoproteína GP42. Chicos, ¿qué dije yo de qué están hablando? Bien sabe. Bien, eso lo vamos a ver en la Transmi 2. Se emocionó. Bien. Virus Epstein-Barr no se queda hasta donde le ha causado emoción a su compañero, porque después de infectar las células epiteliales, va a infectar los linfocitos B y lo hace a través de la glicoproteína GP42. Esa partícula viral que sale de la célula epitelial ya es una nueva partícula, pero esa partícula viral, igual que la original que infectó las células epiteliales, ya llevaba una glicoproteína 42, ¿sí? O GP42. Igual observen ustedes que siempre está GH/Gl y Gb. Siempre va a ser necesario, va a ser requisito GH/Gl/Gb. ¿Ya? ¿Cuál es el requisito de ligandos que necesitan los herpesvirus para que puedan lograr su unión y fusión a la célula huésped? Las 3 glicoproteínas, ¿cuáles son? Ok, aquí las tenemos entonces, miren, GH, GL y GB, pero adicionalmente el Epstein-Barr tiene una glicoproteína 42 y esa glicoproteína 42 se une a GH y GL, sufren un cambio conformacional y ese cambio conformacional de GH-GL, porque si ustedes se fijan, al principio cuando llegó el epitelio ya estaba GH-GL, pero GH-GL no se unió de esa forma, ¿ya? Necesitaba que GP42 se uniera a GH-GL, hay un cambio conformacional y justo con ese cambio conformacional es la contraparte para el nuevo receptor en la célula B, ¿sí? Que es el antígeno leucocitario humano o HLA. Entonces GP42 dímero GH/Gl, es decir que ya tenemos un trímero, se une a HLA en el linfocito B y eso provoca que la GB en estado prefusión pase al estado de fusión. Se da la fusión de la membrana del viral y de la célula huésped y la fusión termina formando el poro, ¿sí? El poro de fusión, por donde va a hacer o va a ingresar la partícula viral a infectar esa célula. Luego la partícula viral pues va a ser transportada al núcleo, etcétera, pero nos quedamos hasta aquí. Igual eso sucede para el resto de herpesvirus. Habíamos hablado que otros virus pues hacen uso no solo de un receptor o dos, sino que tienen complejos de receptores. Por ejemplo, citomegalovirus, a través de el trímero UL130, UL131 y UL128 forman un complejo con GH y GL, ¿sí? Y este complejo se une al receptor de neuropilina. Miren, está en distintas células del organismo y esta unión del trímero GH y GL al receptor neuropilina 2 hace que la GB en estado prefusión cambie al estado postfusión. Se fusiona la membrana del virus con la de la célula huésped y se genera el poro D y entra el virus, ¿verdad? Pero igual, eso le permite al CMV infectar este tipo de tejidos, pero puede infectar otro tipo de tejido. También puede hacer uso, este es el pentámero, también puede hacer uso, el que acabo de explicarles es el pentámero, pero también puede hacer uso de trímero, ¿verdad? Donde tenemos a la glicoproteína GO, ¿ya? El dímero GH/GL, que se unen a esta subunidad del receptor del factor de crecimiento, que es derivado de las plaquetas, y esta unión con el receptor de factor de crecimiento derivado de plaquetas hace que GB pase de prefusión a estado de fusión, se fusione en las membranas y se forma el poro de fusión y entre la partícula viral. Vean que son herpesvirus, pero
alguna glicoproteína en particular o los cambios conformacionales de ella hace que cada virus tenga una especificidad o un tropismo diferente. De acuerdo. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No. Esto es muy importante. Aquí en este cuadro está el resumen de eso. Miren, todo lo que les he hablado, el virus herpes simple tipo 1, varicela zoster, CMV, herpes virus humano 6A y 6B, virus Epstein-Barr y virus relacionado con el sarcoma de Kaposi, los ligandos o las proteínas ligando y los receptores a los cuales se unen. Miren, es una gran cantidad de receptores. Eso va a definir el tipo de tejido que infecta y por lo tanto la enfermedad que provoca. ¿Cuál es la otra importancia de estudiar esto? ¿Y por qué se lo voy a preguntar en el examen? Porque no estamos viendo las enfermedades, eso se va a ver hasta el otro ciclo. Entonces es importante que conozcan este complejo de ligandos, de glicoproteínas, estos trímeros, estos pentámeros, el contexto de cómo se unen, porque lamentablemente cada vez se va conociendo más sobre cómo nos afectan las infecciones por herpes virus en toda nuestra vida. Cada vez se va correlacionando no solo con enfermedades que son autorresolutivas, sino con enfermedades que pueden ser mortales, ya desde la infección congénita por citomegalovirus, que ya es conocida, pero a trastornos neurológicos autoinmunes relacionados con CMV, trastornos inmunológicos autoinmunes relacionados con el herpes virus tipo 6A, particularmente el 6B, ya el 7, o cáncer, virus Epstein-Barr, herpes virus humano 6 o el herpes virus relacionado con el sarcoma de Kaposi. Entonces todo esto se va ampliando cada día. Y adivinen qué, ¿cuál es la cura para estas infecciones? No la hay. El único abordaje que se ha tomado clásico y que ha funcionado ha sido para herpes simple tipo 1 y 2 y para varicela zoster, ¿sí? Con las grandes familias de aciclovir, valaciclovir, ¿sí? Que son nuevas generaciones derivadas de la sal de aciclovir, pero que van orientadas a bloquear la replicación de los herpes virus, pero no funciona, ¿ya? Tiene que darse ese tratamiento cuando está empezando, ¿sí? Cuando estamos en la etapa prodrómica o cuando inician los síntomas. Si se da después ya no funciona, ¿ya? Y está limitado a esos virus. Y lo otro son las vacunas, pero vacunas para herpes virus solo tenemos una de virus atenuados y una recombinante, pero para la varicela zoster, que algunos de ustedes se las pusieron. Pero para Epstein-Barr, que está relacionado con cáncer, para herpes virus humano 6, que ya se está relacionado con cáncer, para el 8, que está relacionado con cáncer, y para el resto de herpes virus que pueden estar relacionados con enfermedades autoinmunes y trastornos neurológicos, no hay. ¿Sí? Entonces es importante el conocimiento de todo este complejo y estos mecanismos de ligando receptor, porque los fármacos, tanto fármacos antivirales como anticuerpos monoclonales como las vacunas, van a ir o están siendo orientadas a bloquear estos procesos. Estos procesos que acabamos de ver en las láminas anteriores, estos procesos, ahí está el futuro de los futuros fármacos, de los futuros anticuerpos monoclonales y de las futuras vacunas que ustedes van a descubrir. Pero para que ustedes lo hagan tienen que estudiar esto, ¿sí? Es importante conocer esto a plenitud. El médico lo debe de conocer, y si no, pues no va a saber cómo lidiar con estas infecciones a futuro, porque cada día se van complicando más. No es que el virus vaya aprendiendo más, sino que simplemente vamos conociendo más de lo que hace. Antes dábamos por sentado, no, es que tiene una enfermedad autoinmune. Nos investigaba qué era, ¿verdad? Hoy sí ya hay más alternativas para poder estudiar todos estos cuadros y se va descubriendo que estos virus y otros pues están relacionados. Esta es una diapo que yo siempre les pongo en la presentación. Me gusta porque aquí está resumido lo que hemos estado hablando. Miren, ya, unión, fusión, ¿verdad? Ahí lo estudian, pero ya lo estuvimos hablando en las láminas anteriores. Ya no me voy a detener en eso. Entonces, el ciclo de replicación va a iniciar cuando el virus se une y se fusiona
a la membrana de la célula huésped, estamos hablando del proceso de absorción. Luego de eso, cuando ya se forma el poro de fusión, el virus ya puede penetrar, ¿verdad? Puede penetrar, el virus se descapsida, ¿sí? El virus se descapsida y ahí a nivel de la superficie de la membrana nuclear, esta cápside se va a degradar por proteínas, por enzimas que degradan los capsómeros, y entonces el DNA del virus va a acceder al núcleo de la célula huésped. Y ahí acuérdense lo que hablamos al principio, lo que viene con el virus. Viene RNA, vienen otras proteínas que van a promover que se produzcan las proteínas muy tempranas. ¿Para qué dijimos que eran las proteínas muy tempranas? Para el control de la regulación de expresión génica, ¿sí? Es decir, que una vez el genoma penetra al núcleo de la célula huésped, lo primero que va a hacer es tomar control a través de esas proteínas muy tempranas de la regulación de expresión génica, ¿verdad? Luego de eso van las proteínas tempranas, que son las encargadas propiamente de la replicación del genoma viral. Ahí van las polimerasas, etcétera, y luego de eso ya tenemos suficiente genoma que puede ser traducido a RNA mensajero para que se produzcan las proteínas tardías, ¿ya? Que son las proteínas estructurales, ¿verdad? ¿Quedamos claros en eso? Sí. Si no, de todos modos aquí está, miren. Proteínas muy precoces, control de la expresión génica, proteínas precoces, replicación del genoma viral, aquí están las polimerasas, y las proteínas tardías, proteínas estructurales. ¿De acuerdo? Y aquí se los pongo, aquí está escrito. Luego de que ya tenemos las proteínas muy tempranas, tenemos ya las copias del DNA viral y tenemos las proteínas estructurales, se da el proceso de ensamblaje, ¿sí? Y liberación de los virus, ¿verdad? Las copias de DNA viral se unen a las proteínas estructurales. Estas proteínas estructurales, acuérdense que el RNA mensajero tuvo que salir del núcleo y el retículo endoplásmico rugoso, formarse las proteínas estructurales, y luego estas proteínas estructurales regresan al núcleo. ¿A qué regresan al núcleo? Es correcto, a ensamblarse. ¿Pero qué quedó en el núcleo? ¿Qué es producto de las proteínas tempranas? El DNA viral está ahí en el núcleo, ¿verdad? Entonces las proteínas estructurales regresan al núcleo, rodean el DNA viral, ¿sí? Producto de las proteínas, de la función de las proteínas tempranas, que son las polimerasas, y lo envuelven. Y el núcleo migra fuera del núcleo, y a veces adquiere la membrana de la membrana nuclear. Eso acelera más el daño de esa célula, o a veces del retículo, o a veces de la membrana de la célula huésped, lo cual termina destruyendo esa célula. Entonces el virus va a salir por exocitosis y provocando en la mayoría de veces lisis celular, ¿verdad? Por eso van a ver ustedes que la gente le da herpes, siente la lesión quemante, el pruri y todo, pero después todo ese tejido se necrosa, se muere, ¿sí? Y aquí está este esquema que va desde la entrada del virus, la producción de proteínas muy tempranas, las tardías, y desde la entrada hasta la salida viral. ¿De acuerdo? Pero creo que se les va a facilitar más leyendo y estudiando estas 3 diapos, porque ahí está bien explicado. Ya habíamos visto en la diapositiva número 2 cómo se clasifican, ¿verdad? Y habíamos hablado que hay 3 subfamilias que afectan al humano: alfa herpes virinae, beta herpes virinae y gamma herpes virinae. Cada una de las familias, por todas las razones de diferencia genética, no por las similitudes, sino las diferencias genéticas, las diferencias de glicoproteínas, las diferencias de cómo se dan los cambios conformacionales en esa glicoproteína. Así estas 3 subfamilias,
están relacionados con características a veces un tanto diferentes. Entonces las alfa herpes virinae pues tienen una gran variabilidad de huéspedes. El ciclo es relativamente más corto que el del resto de los herpes virus. Es altamente replicativo, así como es altamente replicativo en cultivo solar, igual en nuestros tejidos. Normalmente produce una destrucción efectiva de la célula, que lo podemos evidenciar en las lesiones, tanto del herpes como el de la varicela zoster. Ustedes se fijan que el virus llega a la piel y provoca necrosis del tejido, pues. No es un daño simple. Y tiene la capacidad de establecer también, después de la primera infección, una latencia, ¿verdad? Una latencia. Normalmente esa latencia se tiene en los ganglios sensitivos, pero puede estar en otro tipo de tejido neuronal. Dentro de esta familia tenemos al herpes simple tipo 1, tipo 2 y al virus de la varicela zoster. De los herpes, estamos bien con el tiempo, chicos. De los beta herpes virinae, ya vimos que la foto del virus que teníamos anteriormente. Tienen una morfología típica, tienen un genoma más grande. Ya veíamos el CMV, el tamaño de su genoma, el citomegalovirus. Y estos virus se caracterizan por establecer infecciones persistentes y latentes en glándulas, en riñones y en tejido linfoide. Así, por ejemplo, normalmente citomegalovirus, por ejemplo, lo podemos aislar de la orina, ¿sí? En la orina, nosotros, sobre todo en neonatos, podemos testear la orina de los niños. Si sospechamos que esté infectado o que tenga una infección congénita con CMV, la orina se vuelve una buena muestra. Y es porque el virus pues puede estar infectando glándulas, riñones y además tejido linfoide. En el caso de CMV, no infecta tanto tejido linfoide, sino que infecta más tejido glandular, riñones, etcétera. Y en cambio el herpes virus humano 6 y 7, que está en esta subfamilia de beta herpes virinae, pues afecta más tejido linfoide, sobre todo linfocitos con el receptor CD4. Esta es una cápsula que les traigo porque de herpes virus humano 6 poco se habla, y de la misma forma no va a haber clase de herpes virus 6, pero el herpes virus 6, al igual que el 7, se relaciona sobre todo. El B está relacionado con una enfermedad parecida a rociola infantil, es una enfermedad exantemática. Y el A, pues no se tiene mucha información, pero está relacionado con distintos trastornos neurológicos, ya endocrinológicos, que no siempre van acompañados del exantema, es decir, de esa característica de rociola que provoca el herpes virus 6B. Y además este herpes virus 6 también se ha demostrado en que pacientes inmunosuprimidos puede causar enfermedad grave y puede en esos casos verse relacionado con cáncer, ¿sí? Con cáncer. Y aunque no se aísla de todos los tumores, sí se ha asociado muy importante. Además se dice que se comporta como un virus oportunista, ¿sí? Que cuando hay inmunosupresión o algún tejido está infectado por virus Epstein-Barr o por el virus del papiloma humano, contribuye de forma sinérgica a la generación de cáncer, ¿sí? ¿Qué infecta el VPH? Cáncer de cervix, ¿verdad? Pero los VPH también causan cáncer en otras partes también, ¿verdad? Entonces, el herpes virus 6 se ha correlacionado también que trabaja de forma sinérgica y potencia la génesis de cáncer en estas coinfecciones. Entonces todavía se está estudiando, pero el herpes virus 6 es uno de los virus dentro de los herpes virus que está tomando mayor relevancia. Está ya a nivel del virus Epstein-Barr en relevancia de estudio, y por eso se los traigo acá. O sea, porque no se dé clase de herpes virus 6 no quiere decir que no sea importante, ¿sino? Claro. ¿Estamos bien, chicos? Y por último, la subfamilia gamma herpes virinae, que se replica y permanece de forma latente en linfocitos, puede causar cáncer, linfomas, linfoma Hodgkin, linfoma no Hodgkin,
puede estar relacionado con leucemias, igual que el herpes virus 6 está relacionado, se ha documentado, pero no se encuentra en todos los casos de linfoma. Yo puedo tener 10 casos de linfoma Hodgkin y más o menos lo vamos a encontrar solo en el 60% de los casos, ¿sí? Y ese patrón se repite en una serie de 10 linfomas, de 9 linfomas, perdón, que se han estudiado en el laboratorio. De esos 5 linfomas han salido asociados con el virus Epstein-Barr, ¿sí? Ustedes vean que lo que dice la bibliografía de otros países se da aquí en nuestro país. Entonces es los resultados que hemos obtenido en el laboratorio y coincide con la epidemiología del virus en otros países. Igual en este grupo no solo está el virus Epstein-Barr, sino que está el virus relacionado con el sarcoma de Kaposi, o herpes virus humano 8. Esa es pregunta, todo eso es pregunta. Ya, ¿cuál herpes virus humano es el virus relacionado con el sarcoma de Kaposi? El 7, el 6A, el 6B, el 5, el 2, el 3, van a tener que acordar. Bien, para que puedan estudiar más tranquilamente, está este cuadro. Todo esto ya lo dijimos. Está el virus, la célula diana. Vean que en el caso de herpes virus simple 1, 2 y el virus de varicela zoster, pues son células mucoepiteliales, pero además el virus de la varicela zoster podría llegar a infectar linfocitos T. La zona de latencia es el tejido neuronal, y aquí están las formas de contagio. Esta forma de contagio, estudienla, pero no va a ser evaluado, porque eso toca en transmidoso. Igual tenemos los gamma herpes virinae, el virus herpes humano 4, que es el Epstein-Barr, linfocito B y células epiteliales, aunque podría llegar a infectar linfocitos T, y hay tumores de células T que están relacionados con el virus Epstein-Barr. La zona de latencia, el linfocito B de memoria. El 8, ya relacionado con el sarcoma de Kaposi, ya se lo aprendieron la pregunta, ya no la voy a hacer. No, cómo no, sí. Lo que pasa es que van 40 preguntas y de esas se escogen, o 20 preguntas y de esas se escogen. Pero yo les he dado como 15 ya. Es que en teoría ustedes deberían de sacar 9, 50 en todos los exámenes. Perdón, ya no aguanto la garganta. Bien, y la latencia de los gamma herpes virinae, linfocitos B. Mira, la diferencia del Epstein-Barr es que el linfocito B de memoria y el virus relacionado con el sarcoma de Kaposi, el linfocito B en general. ¿De acuerdo? El citomegalovirus, macrófagos, linfocitos, células epiteliales, tejido endocrino, etcétera, ¿verdad? Y la latencia, tenemos células pluripotenciales, mieloides, monocitos, etcétera. El 6 ya lo estuvimos hablando. Sus células principales, linfocitos T, células epiteliales, células neuronales, y la latencia, linfocitos T. Y el 6, al igual que el 7, linfocitos T y células progenitoras de hematopoiesis. Esto estudienlo. Lo de la forma de contagio yo me lo aprendería ya, sí, pero no se va a ser evaluado, pero de zona de latencia para atrás sí. Los factores de patogenia, a pesar de que ahí los he tratado de poner en 3 grupos, unos relacionados directamente con el daño a los tejidos por parte del virus, otro relacionado con las respuestas inmunológicas a la infección viral, y la tercera que está relacionada con la capacidad de algunos de los herpes virus de provocar transformación de la célula huésped, ¿sí? Básicamente esos 3 pilares son la base fisiopatogénica de las enfermedades que provocan los herpes virus, ¿sí? Así, por ejemplo, las lesiones mucocutáneas por el virus herpes simple tipo 1 y 2, vean que el color que le he puesto a las letras no es un color, nunca les pongo el color al azar. Lo que pasa es que ustedes tienen que dilucidar la presentación, ¿sí? La destrucción directa de los tejidos, ¿cuál es el ejemplo acá de destrucción directa? Ya, las lesiones mucosas, mucocutáneas por herpes virus humano tipo 1 y el virus de la varicela zoster, por ejemplo.
Aquellos factores de patogenia que están relacionados o provocados por la respuesta inmune patológica a la infección por herpes virus, mire, tenemos el eritema multiforme, anemia hemolítica, trombocitopenia, que son consecuencias de esa respuesta inmune anormal, ¿verdad? Anomalías congénitas, cáncer, tiene mucho que ver con esa respuesta inmune anormal. La capacidad de transformar las células, bueno, lo primero es la latencia. El virus, para quedar latente en su célula huésped, la transforma, la pone en un estado, ¿sí?, que le permite al virus estar ahí sin que pueda ser eliminado. Y muchas veces ese estado que provoca el virus llega al punto hasta de volver inmortal a esa célula huésped. Por ejemplo, el linfocito B, el virus Epstein-Barr que infecta el linfocito B de memoria, llega en algún momento que ese linfocito B de memoria, el virus Epstein-Barr la inmortaliza, ¿sí? Eso le garantiza que de por vida va a tener donde estar en ese estado de latencia, o peor aún, que aunque se reactive y replique en esos linfocitos inmortalizados, va a tener ya de por vida células que poder infectar, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces también pueden inhibir la apoptosis, lo hace el herpes virus humano 8, lo hace el herpes virus humano 6, ¿sí? Lo hace todavía está en estudio, ¿sí? No lo estoy certificando, pero ya tal vez el otro año sí. El virus Epstein-Barr lo hace, ¿sí? Que puede provocar o inhibir la apoptosis, porque una de las respuestas inmunes a la infección viral, cuando no se puede eliminar el virus, es que el mismo sistema inmunológico marca a esa célula infectada para apoptosis. ¿Lo vieron en inmunología ustedes? ¿Sí o no? ¿Lo manejan bien? Sí, sí, digan. Es que están grabando y cuando uno les pregunta eso, ahí sale que quedan callados y todo el mundo ve eso allí donde ustedes suben esas cosas. Tienen que decir que sí. Para los oyentes, sí saben ellos, lo que pasa es que les da pena. Vale. Así somos los salvadoreños. Entonces, inhiben la apoptosis, chicos. Evaden la respuesta inmune, ¿sí? Evaden la respuesta inmune. Por ejemplo, el virus Epstein-Barr en el núcleo de la célula B de memoria a veces no se incorpora al DNA de la célula, sino que se mantiene en una forma todavía más como que pasa desapercibida, pasa como de incógnito, ¿sí? Y es una forma, adopta una forma circular que no permite la interacción con las respuestas que la célula tiene para detectar un genoma extraño. Y esa es que se forma un DNA tipo circular, ¿sí? Un episoma. Es decir, que los virus tienen distintas estrategias para poder evadir esa respuesta inmune. No solo la respuesta que vimos en la inmunología, porque hay una respuesta inmune intracelular que no tiene nada que ver con los lisosomas y el estallido oxidativo, no nada de eso. Hay una respuesta inmune que tiene que ver con la producción de otras proteínas que no permiten la replicación, que provocan mutaciones en el DNA o en el RNA de los virus que se están replicando. Todos esos mecanismos son mecanismos inmunitarios intracelulares que combaten las infecciones virales y que son muy efectivos, pero que estos virus son capaces de evadirlos. Estar en tejidos inmunológicamente privilegiados, por ejemplo las neuronas, ¿verdad? Bien, ¿alguna pregunta de esta diapo? Vean que aquí les pongo, algunos integrantes de virus de la familia herpes viridae son oncogénicos, como Epstein-Barr, el virus herpes humano 6, en estudio preliminar se está relacionando con cáncer, y el herpes virus humano 8. Sí. Acá esta lámina aquí trae mayor repertorio de los cuadros clínicos con los que se asocia los distintos herpes, y además si está asociado con cáncer. ¿Sí? Sí. Vean, aquí ponen al herpes simple tipo 2 y le ponen una interrogante si está relacionado o no con cáncer cervical.
Lo que sí se ha determinado es que en pacientes que tienen infección crónica por latente y infecciones crónicas clínicas por el herpes virus humano 2, hay mayor incidencia de cáncer de cervix, ¿sí?, en estos pacientes, que muy probablemente este proceso de daño inflamatorio que provoca el virus en esos tejidos probablemente facilite la oncogenicidad que pueda tener, por ejemplo, el virus del papiloma humano. Eso todavía está en estudio, por eso está, mire, en signo de interrogación. Pero en general, ni el herpes simple tipo 1, ni el 2, ni varicela zoster está relacionado con cáncer. Citomegalovirus tampoco. Epstein-Barr sí, está relacionado con linfoma tipo Burkitt, linfoma Hodgkin, linfoma no Hodgkin, leiomiosarcoma, carcinoma nasofaríngeo y otros tipos de cáncer, cáncer gástrico, ¿sí?, que no aparece acá. El herpes virus humano 6 está relacionado con linfoma de células B y también neoplasia de células T también, pero vea que está en signo de interrogación, aunque ya los últimos estudios están determinando que sí, efectivamente están relacionados con cáncer. Y el 8, relacionado con el sarcoma de... Ok, y ahí está. La distribución, ya no, esto no me voy a detener acá porque ya lo estuvimos viendo. Es mundial, es un virus ubicuo, es muy frecuente. Esto no es inoficioso, pero es importante saberlo, porque si usted tiene a alguien que anda con herpes y todo, y usted tiene un niño pequeño o algo, pues puede tomar alguna medida para evitar que se vaya a infectar. Primero, no dejar que lo esté besando, no besar a esa persona, pero igual, como vimos al principio, pues se transmite también por secreciones y todo eso, y algunas secreciones que estas personas pueden expeler pueden transmitir el virus. Entonces es importante saber que son sensibles acuérdense que es un virus envuelto. ¿Qué es más resistente? ¿Un virus envuelto o un virus desnudo? A ver, levanten las manos. ¿Qué es más resistente? ¿Un virus envuelto o un virus desnudo? ¿Es más resistente? ¿Por qué? ¿Cuál es más resistente, el envuelto o el desnudo? ¿Pero por qué, pues? Entonces, ¿cómo es que dicen la respuesta y les pregunto por qué y me dicen no sé? ¿Ya escuchó la respuesta? William, ¿ya escuchó la respuesta? No, yo les pregunto, ¿cuál es más resistente? ¿Un virus envuelto o un virus desnudo? Entonces ellos me dicen que un virus desnudo. Y yo les pregunto, ¿y por qué? Explíquenme. Porque el licenciado Merino nos lo dijo. Acuérdense que la cápside es una estructura proteica muy resistente y en algunos virus muy compleja. Sin embargo, y además en esa cápside están los ligandos para los receptores de las células huésped en los virus desnudos. Sin embargo, ¿dónde están los ligandos para los receptores de células huésped? En los virus envueltos, en la envoltura. Y entonces en estos virus basta con dañar esa envoltura y ese virus está inactivado, porque si dañamos la envoltura, el virus ya no tiene cómo unirse a su célula huésped. Y por eso los virus envueltos son más sensibles a detergentes, a alcoholes, a la luz ultravioleta, sí, al pH ácido y a la mayoría de desinfectantes. ¿De acuerdo? Va, chicos. Pueden resistir muy poco tiempo en el exterior, ¿sí? Aunque con esas secreciones sí puede ser, si esa secreción es abundante y va en las manos, alguna parte en la mejilla, eso sí puede servir como un vehículo, ¿verdad? Y puede permanecer ahí por algún tiempo. La transmisión se da por contacto directo, íntimo, besos, contactos sexuales, el parto. Hay transmisión vertical, trasplantes de algunos, por ejemplo, citomegalovirus, trasplante de órganos por transfusiones sanguíneas, ¿sí?
La preinfección se observa sobre todo en lactantes, pero algunos herpes virus ya vimos que es a mayores edades, y sobre todo se presenta en poblaciones con estratos socioeconómicos deficientes, ¿sí? Aquí viene un apartado sobre los factores que desencadenan la reactivación. Ya lo estuvimos viendo, ¿verdad? Que son desde físicos, psíquicos, ya, neurológicos, que son dos cosas diferentes, psíquico que neurológico, ¿verdad? ¿O es lo mismo? No, ¿verdad? No es lo mismo, ¿sí? E inmunológico, ¿sí? Inmunosupresión, etcétera. Y hay distintos factores que van a hacer que estos virus se reactiven. Eso lo vamos a ver en Transmisibles 2 cuando veamos los herpes virus que están contenidos. Esta es una infección por herpes virus humano tipo 1, ¿sí? En general, aunque podría ser por el tipo 2, ya hablamos por qué, ¿verdad? Esta es un herpes genital por herpes virus humano tipo 2, aunque podría ser tipo 1. Este es, entonces, ya no le puse el nombre, herpes virus humano tipo 2. Ya ven, ya son clínicos ustedes. Ya solo ven y dicen herpes virus humano tipo 2. ¿Ven por qué es importante la clase? Cheque la clase si lo que les falta es tener al paciente ahí enfrente, ¿sí? Pero si no estudian la clase, ahí van a tener el paciente y ¿con qué se quemó, señora? ¿Qué le pasó, señor? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ustedes mucho platican. Ya voy a hacer una gestión ahí para... Vale. Y son, ya, suerte que son amigos. Vale. Algunos casos de herpes se complican, ¿sí? Por ejemplo, si usted ve esto en maternidad, en el hospital de la mujer, pues inmediatamente usted, si es externo o es interno, que no tiene poder de hacer una prescripción, tiene que decir al residente para que pueda indicar cesárea, ¿sí? Porque en el caso del herpes simple 1 y 2 no atraviesa la placenta, ¿sí? Pero si el bebé sale por ese canal donde están esas lesiones, se va a infectar y el resultado es este, ve un herpes neonatal que puede ser muy grave hasta fatal, ¿sí? Miren. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Cesárea, cuando veamos esto, inmediatamente. Esta es la varicela zoster. Ahí el niño se estaba riendo, pero no le saqué la cara. Pero se estaba riendo. Y este es un herpes zoster. ¿Ya? Vean que con la varicela zoster, pues el niño, pues lógicamente pasa un tiempo mal, sobre todo cuando da la fiebre, la cefalea, que va a comenzar a salir el exantema. Pero cuando ya está la enfermedad como tal, pues sí, el prurito y todo eso molesta, pero de ahí no pasa. Y más que si le da pequeño, pues al niño lo pasan bañando, pasan el guacal ahí. No los metieron a guacal a ustedes. A quien no lo metieron a guacal, de lo que se perdieron. Sí, ¿cuál piscina? Ni guacalito. Ahí jugaba uno toda la mañana. Entonces la pasa bien. Y cuando veamos la varicela zoster, el otro ciclo, van a ver que la enfermedad realmente es autorresolutiva, ¿sí? Y si no hay sobreinfección bacteriana de las lesiones, como por ejemplo esta, que hay una sobreinfección bacteriana, ¿ven? Y en esta también, pero caso contrario, si no hay sobreinfección bacteriana, la lesión se quita incluso sin dejar cicatriz, y eso es todo. Pero en el caso del herpes zoster no, ¿verdad? Esto es sumamente doloroso, cuesta el tratamiento, se requiere de altas dosis de aciclovir y nada garantiza que le vayamos a ayudar mucho con el aciclovir, ¿sí? Ya sea oral o cutáneo, no ayudan mucho. Y aparte de eso, cuando esto más o menos resuelve, que se tarda hasta meses, la persona queda durante meses con un dolor tipo herpético en esa misma zona, ¿sí? Esto le da más que todo a ancianos, ¿sí? Personas con algún grado de inmunosupresión o desnutrido, y puede llegar a complicarse. Si ustedes se fijan, está limitado a este dermátomo, miren, ¿ve? A esta zona de inervación de esa raíz nerviosa, pero a veces en pacientes inmunosuprimidos o muy desnutridos puede extenderse por todo el cuerpo y generar un herpes zóster generalizado que puede ser mortal, ¿ya? Llegar a afectar hasta tejido neuronal. Este es un linfoma, ¿ven?
¿Ven? Que no solo causa herpes labial. Miren, de esto a esto, ¿sí? Todos los herpes virus son muy importantes para ustedes. Desde la lesión en el labio que le va a llevar su paciente hasta un posible cáncer, ¿sí? Miren, linfoma de Burkitt, miren. Hay una gran diversidad de cánceres relacionados con herpes virus. No solo eso, si el producto se infecta con citomegalovirus en el útero, podemos tener desde la pérdida del producto o el nacimiento de una infección por CMV perinatal que puede causar retardo de crecimiento, lesiones cerebrales, auditivas, cognitivas, etcétera, ¿verdad? Aquí tenemos este niño con una infección por CMV, una infección congénita por CMV, por supuesto falleció, pero al examen de la radiografía veíamos calcificaciones cerebrales por la infección por citomegalovirus, calcificaciones en retina por la infección por CMV, y así como está esto, así están todos los órganos por los cuales falleció. Entonces esto vuelve importante que en las mujeres embarazadas hagamos la serología adecuada del estado inmunológico de esta persona respecto a la infección por CMV, ¿sí? El otro ciclo vamos a ver cuáles son las pruebas que podemos hacer para poder dilucidar si la infección que tiene el neonato es una infección de origen materno o una infección perinatal que la obtuvo allí en la nursería, o de dónde vino esa infección, y de eso dependen las pruebas que hagamos, ¿de acuerdo? Y esto se puede prevenir si hacemos los estudios adecuados en la mujer embarazada. Y hasta ahí llega la clase, chicos. Nos vemos. Muchas gracias.